A mis 72 años pensé que ya lo había visto todo. Cuando Pedro susurró aquellas palabras, sentí que la sangre me hervía. Nadie me quitaría a Relámpago, ni siquiera mi propio hijo. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana de mi cuarto cuando abrí los ojos aquella mañana de domingo. Aún a mis 72 años mantenía la costumbre de despertar temprano, herencia de los tiempos en que tenía que ordeñar las vacas antes del amanecer. Me levanté sintiendo la familiar molestia en las articulaciones, que desde hacía años se había convertido en mi despertador natural. Caminé hasta la ventana y observé mi pequeño paraíso, el rancho Los Tabachines, como mi padre bautizó nuestra propiedad hace más de medio siglo, cuando todavía era apenas un pedazo de monte. Los tabachines estaban empezando a florecer, salpicando el paisaje con manchas anaranjadas. Al fondo, las montañas de la Sierra Madre se erguían majestuosas, enmarcadas por la neblina matutina tan característica de las mañanas jaliscienses. Desde mi cuarto podía ver el establo donde dormía Relámpago. Mi corazón se sintió cálido al recordar que aquel día Pedro vendría a visitarme. Ya podía imaginar la alegría del niño corriendo hacia el potrero para ver al caballo, incluso antes de darme un abrazo. Esa era nuestra rutina de domingo desde hacía años. Preparé un café de olla bien cargado en el fogón de leña. Nunca me acostumbré a esas cafeteras eléctricas que mi hija María Clara insiste en regalarme. El aroma del café recién hecho, mezclado con el olor a leña quemándose, me traía una sensación de confort que las nuevas generaciones, con sus aparatos modernos, jamás entenderían. Mientras tomaba mi café en el porche, vi la camioneta de José Carlos acercándose por el camino de terracería. El vehículo levantaba una nube de polvo rojizo, típica del campo jalisciense en tiempo de secas. Reconocí inmediatamente la silueta de Pedro en el asiento del copiloto, casi saltando de ansiedad. En cuanto la camioneta se detuvo en el patio, Pedro saltó y corrió en mi dirección. ¡Abuelo Antonio!, gritó él, abrazando mis piernas con fuerza. Le pasé la mano por sus cabellos oscuros, idénticos a los que yo tenía a su edad. «Buenos días, mi pequeño. ¿Dormiste bien?» Él asintió, pero noté algo diferente en su mirada. No tenía el brillo habitual. José Carlos se acercó, saludándome con un gesto distante. «Papá, traje a Pedro a pasar el día. Vuelvo por él antes de la cena». Percibí una tensión en su voz que no encajaba con el ambiente relajado de nuestras reuniones dominicales. Evitaba mirarme directamente, como hacía de niño después de hacer alguna travesura. «Quédate a comer, hijo. Voy a hacer esa birria que tanto te gusta». «No puedo, papá. Tengo compromisos». Miró su reloj impaciente. «Tengo que irme. Pórtate bien, Pedro». Observé a mi hijo partir, dejando atrás solo el polvo del camino y un sentimiento extraño que no conseguía definir. Pedro permaneció a mi lado, sujetando mi mano con una fuerza inusual para un niño de 9 años. «¿Vamos a ver a Relámpago?», sugerí, intentando animar al niño. Normalmente él saldría corriendo delante, pero esta vez solo asintió y caminó a mi lado cabizbajo. Al llegar al potrero, Relámpago vino trotando en nuestra dirección, reconociéndonos de inmediato. Su pelo pinto, manchado de negro, brillaba bajo el sol de la mañana. Era un pinto magnífico, con porte altivo a pesar de sus 15 años. «Hola, viejo amigo», saludé, ofreciéndole un trozo de piloncillo, su golosina favorita. Relámpago aceptó el agrado, rozando el hocico en mi hombro después, en un gesto que siempre interpreté como su modo de agradecer.
Pedro acarició el cuello del animal, pero continuaba extrañamente silencioso. «¿Qué pasa, mi hijo? Estás muy callado hoy». Él se mordió el labio, mirando sus propios pies. Me di cuenta de que estaba librando una batalla interna, decidiendo si debía o no contarme algo. «Abuelo», comenzó finalmente, con voz temblorosa, «puedo contarte un secreto, pero tienes que prometer que no te vas a enojar». Me agaché, ignorando el dolor en las rodillas, para quedar a la altura de sus ojos. «Claro que puedes, Pedro. Sabes que puedes contarme cualquier cosa». Él miró a los lados, como si verificara si alguien podría oírnos, y entonces se acercó a mi oído. «Abuelo, mi papá va a vender tu caballo», susurró mi nieto, con los ojos llorosos. «Lo oí hablando con mi mamá. Le dijo que tú ya no tienes condiciones para cuidar a Relámpago, que da mucho trabajo y gasto, y que ahora que estás más viejo es peligroso que sigas montando». Las palabras de Pedro me cayeron como un puñetazo en el estómago. Por unos instantes me quedé sin reacción, solo sintiendo la sangre subir a mi rostro. Relámpago, percibiendo mi tensión, relinchó bajito y me empujó el hombro con el hocico. Mi papá dijo que ya hasta habló con el señor Olavo del rancho El Progreso y que le va a pagar un buen dinero por Relámpago. Continuó Pedro, ahora con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Abuelo, no quiero que Relámpago se vaya. Es nuestro amigo». Respiré hondo, intentando controlar la rabia que crecía dentro de mí. ¿Cómo se atrevía José Carlos a tomar tal decisión sin siquiera consultarme? Relámpago no era solo un animal, era parte de mi historia, un regalo de mi padre, mi compañero en las tardes solitarias tras la partida de Concepción. «No te preocupes, Pedro», dije, forzando una sonrisa para no alarmar aún más al niño. «Nadie va a vender a Relámpago. Él es mío y solo yo puedo decidir qué hacer con él». Pedro se secó las lágrimas con el dorso de las manos. «Pero mi papá dijo que ya no puedes cuidarlo bien, que es peligroso para ti montar a caballo a tu edad». Aquellas palabras me hirieron profundamente. Es verdad que los años no pasaron en vano. Mis rodillas dolían en las mañanas frías, mi vista ya no era tan aguda, y a veces mi memoria me jugaba malas pasadas. Pero de ahí a ser tratado como un inválido, incapaz de tomar mis propias decisiones, eso era demasiado. «Pedro, mírame», pedí, sujetando sus pequeños hombros. «Tu abuelo puede estar viejo, pero todavía tiene fuerza para muchas cosas. Y más importante, tengo la claridad suficiente para decidir qué es lo mejor para mí y para Relámpago». El niño asintió, un poco más aliviado. «¿Prometes que no vas a dejar que mi papá lo venda?» «Lo prometo». Hice una cruz sobre el pecho. Y un hombre de verdad nunca rompe una promesa, especialmente cuando se la hace a su nieto. Después de calmar a Pedro, sugerí que preparáramos algo de comer antes de nuestra tradicional cabalgata hasta la cascada. En la cocina, mientras él devoraba un pedazo de pan de elote que había preparado la víspera, me quedé pensativo, trazando mentalmente un plan. Olavo del rancho El Progreso era conocido en la región por su temperamento difícil y por tratar mal a sus animales. La idea de Relámpago terminando sus días bajo el cuidado de aquel hombre me sublevaba. Además, estaba la cuestión de principios. José Carlos no tenía derecho a disponer de lo que era mío, y mucho menos a mis espaldas. «Abuelo, ¿podemos ir a la cascada ahora?». La voz de Pedro interrumpió mis pensamientos. «Claro, mi hijo, vamos a preparar a Relámpago».
En el establo ensillé el caballo con cuidado, como lo hacía desde hacía años. Cada movimiento era preciso, resultado de décadas de práctica. Pedro observaba atentamente, absorbiendo cada detalle. «Un día voy a saber hacer esto tan bien como usted, abuelo», dijo él con admiración en la voz. «Estoy seguro de que sí. De hecho, creo que ya es hora de empezar a enseñarte». Le pasé las riendas. «Hoy tú vas a guiar a Relámpago hasta la cascada». Los ojos del niño se abrieron de par en par por la sorpresa y la emoción. «Pero abuelo, mi papá dice que todavía soy muy pequeño para guiar un caballo solo». «Tu papá también creía que era demasiado pequeño cuando le enseñé a tu edad. Y mira, creció y se convirtió en un excelente jinete». Hice una pausa, sintiendo una punzada de decepción al pensar en José Carlos. Algunas lecciones se pasan de abuelo a nieto. Esta es una de ellas. Pedro sonrió, inflando el pecho de orgullo. Lo ayudé a montar y subí justo después, posicionándome detrás de él. Puse mis manos sobre sus suyas, mostrándole cómo sujetar las riendas correctamente. «No jales con mucha fuerza. Relámpago es sensible, entiende órdenes suaves. Es una conversación entre ustedes dos, no una orden». Salimos del establo a paso lento, con Pedro concentrado en cada movimiento. A medida que nos adentrábamos en la vereda que serpenteaba entre tabachines y mezquites, su confianza aumentaba. Pronto estábamos trotando suavemente por el paisaje familiar del campo jalisciense. El camino hasta la cascada El Salto era mi favorito en toda la propiedad. Pasaba por un tramo de monte más cerrado, donde el aire era más fresco y húmedo, antes de desembocar en un claro desde donde se podía oír el estruendo del agua cayendo sobre las piedras. Durante el trayecto, le conté a Pedro historias sobre el tiempo en que su padre era niño, sobre mi propio padre y cómo él me enseñó todo sobre caballos y sobre la vida en el campo. Hablé sobre el respeto por los animales, por la tierra, por las personas mayores y sus experiencias. «Sabes, Pedro, cuando nos hacemos viejos, a veces la gente cree que ya no somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Olvidan que todavía tenemos mucho que enseñar y que vivir». «¿Como lo que papá está haciendo contigo y con Relámpago?», preguntó él, con la sinceridad característica de los niños. «Sí, como lo que tu padre está haciendo. Él está preocupado por mí, y eso es bueno. Pero tomar decisiones por mí, sin consultarme, eso no es respeto». Llegamos a la cascada y desmontamos. El lugar era de una belleza que quitaba el aliento. Agua cristalina despeñándose desde una altura de casi 20 metros, formando una poza natural rodeada de vegetación exuberante. Amarré a Relámpago a un árbol cercano donde podría pastar tranquilamente. Pedro y yo nos sentamos en una piedra a la orilla de la poza, con los pies sumergidos en el agua fresca. El ruido de la cascada creaba una sensación de aislamiento del resto del mundo, como si estuviéramos en nuestro propio universo particular. «Abuelo, ¿qué vas a hacer sobre lo de Relámpago?», preguntó Pedro, volviendo al asunto que claramente no salía de su cabeza. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso. «Voy a hacer lo que es correcto, Pedro. Voy a demostrarle a tu padre que todavía soy capaz de tomar mis propias decisiones y que necesita respetarme». «¿Cómo?», sonreí, pasando el brazo por los hombros del niño. «Eso es una sorpresa, pero te puedo garantizar que Relámpago estará bien y que todos aprenderemos una lección importante con esto».
De regreso a casa, dejé que Pedro guiara a Relámpago solo, supervisándolo discretamente. El niño mostró una habilidad natural con el animal, confirmando lo que yo ya sospechaba. Había heredado mi conexión especial con los caballos, algo que se saltó la generación de José Carlos. Cuando llegamos de vuelta al rancho Los Tabachines, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo. La camioneta de José Carlos ya estaba estacionada en el patio, y él caminaba de un lado a otro, visiblemente ansioso. ¿Dónde estaban?, preguntó él en cuanto nos vio. Ya estaba a punto de salir a buscarlos. Fuimos a la cascada, como hacemos todos los domingos, respondí calmadamente. José Carlos miró a Pedro, todavía montado en Relámpago, y su rostro se endureció. «Pedro, bájate ya de ahí, sabes que no puedes montar solo». «Pero papá, el abuelo me enseñó, ya sé guiar a Relámpago». «Pedro está perfectamente seguro», intervine. «Tiene un talento natural con los caballos». José Carlos me lanzó una mirada de reproche antes de ayudar a Pedro a desmondar. «Papá, necesitamos hablar sobre Relámpago». Entonces era eso. Finalmente iba a confrontarme sobre sus planes. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la calma exterior. «Sí, hijo, de veras que necesitamos hablar, pero no hoy. Estoy cansado de la cabalgata y Pedro necesita irse a casa a descansar para la escuela mañana». José Carlos dudó, claramente queriendo insistir en el asunto, pero acabó cediendo. «Está bien, volveré mañana y hablaremos». Mientras él y Pedro se preparaban para irse, llamé a mi nieto aparte. «Recuerda lo que hablamos hoy, Pedro, sobre el respeto y sobre tomar decisiones». Él asintió solemnemente. «No lo voy a olvidar, abuelo». Cuando la camioneta de José Carlos desapareció en la curva del camino, volví al establo para cuidar de Relámpago. Mientras le cepillaba el pelo, tomé mi decisión final. Mañana sería el día en que José Carlos aprendería una lección valiosa, que la edad no significa incapacidad y que el respeto por los mayores no es solo una frase hecha, sino una actitud necesaria. «Vamos a enseñarles, mi amigo», le susurré al oído a Relámpago, que relinchó suavemente, como si comprendiera cada palabra. A la mañana siguiente no esperé la visita prometida de José Carlos. Apenas amaneció, le llamé por teléfono a mi viejo amigo don Geraldo, notario público retirado de San Miguel de la Sierra. Nos conocíamos desde niños y aún a sus 75 años mantenía el razonamiento agudo de un jurista. «Geraldo, necesito tu ayuda», le dije después de los saludos habituales. «Es sobre Relámpago». Le expliqué la situación en detalle, sin esconder la pena por la actitud de José Carlos. Don Geraldo me escuchó pacientemente, sin interrumpir. «Antonio, tu hijo no puede vender lo que no es de él», concluyó, «pero para asegurar, vamos a formalizar lo que tienes en mente. Quedamos de vernos en su oficina en el pueblo». Me arreglé con esmero, poniéndome mi mejor camisa de botones y el sombrero de fieltro que usaba solo en ocasiones especiales. Antes de salir, fui al establo para ver a Relámpago. «No te preocupes, viejo amigo, nadie nos va a separar». Conduje mi vieja camioneta con cuidado por los 15 kilómetros de carretera que separaban el rancho Los Tabachines del centro histórico de San Miguel de la Sierra. El pueblo, con sus casonas coloniales y calles empedradas, parecía congelado en el tiempo, lo que siempre me trajo consuelo. En la oficina de don Geraldo, ubicada en una casona amarilla en la calle del Rosario, lo encontré esperando con los documentos ya preparados. «Antonio, pensé en todo, tenemos varias opciones».
Discutimos las posibilidades por casi 2 horas. Cuando salí de allí, llevaba conmigo no solo papeles firmados y notariados, sino también un plan sólido que le enseñaría a José Carlos una lección sobre respeto y consideración. Mi siguiente parada fue en casa de María Clara, mi hija veterinaria. Necesitaba su ayuda profesional y sabía que ella entendería mis sentimientos mejor que José Carlos. María Clara vivía en una colonia elegante en las afueras de Guadalajara, a unos 120 kilómetros de San Miguel de la Sierra. El viaje me cansó, pero la determinación me mantuvo firme. Cuando llegué, alrededor de las 2 de la tarde, ella me estaba esperando en el balcón, preocupada por mi visita inesperada. «Papá, ¿por qué no me avisaste que venías? Te habría preparado una comida especial». Abracé a mi hija, sintiendo el perfume suave a lavanda que siempre usaba, tan parecido al de su madre. «Vine porque necesito tu ayuda, hija. Es sobre relámpago». Sentados en la cómoda sala de su departamento, le conté lo que había descubierto a través de Pedro y lo que planeaba hacer. María Clara escuchó todo con atención, con el ceño fruncido en concentración. «Sé Carlos está mal por no haber hablado contigo primero», coincidió ella. «Pero de verdad se preocupa por tu seguridad, papá». «Lo sé, hija, pero no puedo aceptar que tomen decisiones por mí como si fuera un incapaz. Tengo 72 años, no 102». María Clara sonrió, apretando mi mano. «Estás más lúcido que mucha gente de mi edad. ¿Qué necesitas de mí exactamente?». Le expliqué mi plan y el papel que ella desempeñaría. María Clara dudó inicialmente, pero acabó aceptando. «Esto va a causar un buen revuelo, papá. ¿Estás seguro?». «Absolutamente», respondí. «A veces necesitamos una sacudida para ver lo que está justo frente a nosotros». De regreso a San Miguel de la Sierra, hice 2 paradas estratégicas más. La primera en casa de Paulo Roberto, mi hijo menor que trabajaba en el banco. Él vivía en un departamento moderno en el centro de Guadalajara. La conversación con él fue más breve, pero igualmente productiva. «Papá, José Carlos siempre ha sido demasiado terco», comentó Paulo. «Estoy de acuerdo en que necesita aprender a respetar tus decisiones». «Cuenta conmigo». Mi última parada fue en el rancho Santa Lucía, propiedad de don Ignacio Mendonza, criador de caballos y mi compadre de toda la vida. Don Ignacio, a sus 80 años, todavía montaba a diario y supervisaba personalmente su cría de caballos azteca. «Antonio, tu hijo está siendo precipitado», opinó él, mientras caminábamos entre los potreros de su rancho. «Un hombre y su caballo tienen una conexión especial. No cualquiera entiende eso». Regresé a casa al atardecer, exhausto, pero satisfecho. Todas las piezas de mi plan estaban en su lugar. Ahora solo era cuestión de esperar el momento adecuado. José Carlos apareció en el rancho Los Tabachines a la mañana siguiente, como había prometido. Me encontró en el patio, dándoles de comer a las gallinas. «Papá, tenemos que hablar», comenzó, sin rodeos. «Claro, hijo, vamos a sentarnos en el porche». Le ofrecí un café que aceptó por educación, aunque su impaciencia era visible. Bebí mi café lentamente, posponiendo a propósito lo inevitable. «Papá, he estado pensando, ya tienes una edad avanzada, y cuidar de un caballo da mucho trabajo. Relámpago necesita a alguien con energía para ejercitarlo a diario». «¿Y crees que yo no tengo esa energía?», pregunté calmadamente. José Carlos desvió la mirada. «Te esfuerzas, lo sé, pero ¿y si te caes durante una cabalgata? ¿Y si tienes un problema de salud mientras estás solo con él?». «Hijo,
La vida está hecha de riesgos. No voy a dejar de vivir porque me pueda caer o enfermar. Olavo del rancho El Progreso ofreció un buen dinero por relámpago, continuó. Podríamos usar ese dinero para mejorar tu casa, contratar a alguien que te ayude en las tareas diarias. José Carlos, interrumpí, Relámpago no está en venta. Fue un regalo de tu abuelo, es parte de mi vida y se quedará conmigo hasta el final. Vi la frustración crecer en el rostro de mi hijo. Papá, estás siendo terco. Estamos pensando en tu bienestar. ¿Quiénes son estamos? Marisa y yo. Hablamos de esto y creímos que... Ustedes decidieron por mí sin consultarme, corté, como si yo ya no tuviera la capacidad de elegir lo que es mejor para mi propia vida. José Carlos suspiró profundamente. No estás siendo razonable. Y tú no estás siendo respetuoso, repliqué. Pero no te preocupes, esta situación se resolverá pronto, de una manera que no te imaginas. Mi hijo me miró intrigado, pero no di más detalles. Después de algunos intentos frustrados más de convencerme, se fue, visiblemente contrariado. Observé su camioneta alejarse, sabiendo que en los próximos días aprendería una valiosa lección sobre el respeto, la autonomía y los lazos invisibles que unen a un hombre con su caballo. Pasaron 3 días desde la tensa conversación con José Carlos. En ese periodo finalicé los últimos detalles de mi plan. Cada llamada, cada documento firmado, cada conversación en privado, todo convergía hacia el momento que había fijado para aquel domingo. El viernes le llamé a José Carlos. Hijo, me gustaría que tú, Marisa y Pedro vinieran a comer conmigo el domingo. Tengo un asunto importante que discutir con ustedes. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Es sobre Relámpago? Entre otras cosas, respondí, deliberadamente vago. También le pedí a María Clara y a Paulo Roberto que vinieran. Será una comida en familia. José Carlos aceptó, sin esconder una cierta desconfianza en su voz. Colgué el teléfono satisfecho. La primera parte del plan estaba en marcha. El sábado preparé la casa para recibir a la familia. Limpié cada rincón, arreglé el jardín y preparé con antelación lo que sería posible para la comida del domingo. Un tradicional mole rojo con pollo, arroz, frijoles charros y, de postre, ate de membrillo con queso que Concepción me enseñó a hacer. Comidas que recordaban nuestra infancia, platillos que cargaban memorias y afectos. También le dediqué un tiempo especial a Relámpago. Cepillé su pelo hasta que brilló. Cuidé sus cascos y le di una ración reforzada con avena. Parecía sentir que algo importante estaba por suceder, más inquieto de lo normal, relinchando bajito mientras yo trabajaba. Mañana es el gran día, mi viejo, le susurré al oído. Todo saldrá bien. El domingo desperté antes del amanecer. El cielo aún estaba oscuro cuando empecé a finalizar los preparativos. Cerca de las 10 oí el motor del coche de Paulo Roberto. Mi hijo menor fue el primero en llegar, trayendo consigo una botella de vino y un abrazo apretado. ¿Está todo listo, papá? Sí, hijo, todo está como lo planeamos. María Clara llegó media hora después, trayendo los documentos que habíamos discutido. Enseguida, para mi sorpresa, apareció mi compadre don Ignacio, acompañado de su hijo mayor Ademar. No me perdería esto por nada, compadre, dijo don Ignacio, con una sonrisa pícara en los labios arrugados. El último en llegar fue José Carlos con Marisa y Pedro. Mi nieto corrió a abrazarme, mientras mi hijo mayor me saludaba con una formalidad que no correspondía a una comida de domingo. «Qué bueno que todos pudieron venir»,
dije, conduciéndolos a la mesa en el porche que había arreglado con el mantel de encaje que Concepción había bordado años atrás. La comida transcurrió en un clima de falsa normalidad. Conversamos sobre nimiedades, el tiempo, las novedades del pueblo, las travesuras de Pedro en la escuela. María Clara y Paulo Roberto intercambiaban miradas cómplices conmigo de vez en cuando, mientras José Carlos parecía cada vez más impaciente. Finalmente, cuando servimos el café después del postre, José Carlos no aguantó más. Papá, mencionaste que tenías un asunto importante que discutir. Imagino que es sobre Relámpago. Tomé un último sorbo de mi café antes de responder. Sí, hijo, es sobre Relámpago y sobre otras cosas también. Les pedí a todos que me acompañaran al patio. Allí, bajo la sombra de un mango centenario, comenzaría la lección que había preparado tan cuidadosamente. José Carlos, la semana pasada Pedro me contó sobre tus planes de vender a Relámpago al señor Olavo del rancho El Progreso. Mi hijo lanzó una mirada de reproche a Pedro, que se encogió al lado de su madre. No culpes al niño, intervine. Hizo lo correcto al contarme. Lo que me entristeció no fue solo la idea de vender a Relámpago, sino el hecho de que tomaras esa decisión sin consultarme, como si yo ya no fuera capaz de decidir por mí mismo. Papá, yo solo estoy pensando en tu bienestar. Déjame terminar, hijo, interrumpí con firmeza. Sé que tus intenciones son buenas, pero necesitas entender que todavía soy un hombre lúcido, capaz de tomar mis propias decisiones, y elijo quedarme con Relámpago. Hice una seña a María Clara, quien me entregó un sobre. Este es un certificado firmado por tu hermana, que como saben es veterinaria. Ella examinó a Relámpago esta semana y constató que, a pesar de su edad, está en excelente estado de salud. Le entregué el sobre a José Carlos, quien lo abrió con evidente confusión. Y aquí, continué, recibiendo otro documento de las manos de Paulo Roberto, está un poder que redacté con la ayuda de don Geraldo. Es un documento legalmente reconocido que establece que Relámpago no puede ser vendido sin mi consentimiento expreso, incluso si llego a enfermar o a ser declarado incapaz. José Carlos tomó el documento, cada vez más perplejo. Pero eso no es todo, proseguí. Compadre Ignacio, por favor. Mi viejo amigo avanzó, trayendo consigo un joven caballo bayo, de pelaje brillante y porte majestuoso. Este es Trueno, presenté, un caballo de 3 años, entrenado especialmente para niños. Es un regalo mío para Pedro. Mi nieto abrió los ojos de par en par, sin poder creerlo. ¿Para mí, abuelo, un caballo solo para mí? Sí, mi hijo, con una condición, que aprendas a cuidarlo con responsabilidad y cariño, como te enseñé con Relámpago. Pedro corrió hacia el joven caballo, acariciándolo con reverencia y emoción. Marisa parecía tan sorprendida como José Carlos, que todavía sostenía los documentos sin saber cómo reaccionar. Don Ignacio aceptó mantener a Trueno en su rancho, donde tendrá todos los cuidados necesarios. Pedro podrá visitarlo siempre que quiera y aprender a montarlo adecuadamente. Me volví directamente hacia José Carlos. Sé que te preocupas por mi hijo, pero la solución no es quitarme a Relámpago, es asegurar que tanto él como yo tengamos el apoyo necesario. Por eso acepté la sugerencia de María Clara y contraté a Joaquim, hijo de Sebastián del rancho vecino, para que venga 3 veces por semana a ayudar con los cuidados de Relámpago y en las tareas más pesadas del rancho.
Vi el rostro de José Carlos pasar de la sorpresa a la comprensión y finalmente al arrepentimiento. Papá, yo no me di cuenta de lo importante que esto era para ti. No es solo importante, hijo, es vital. Relámpago es mi compañía diaria desde que tu madre partió. Él me da un propósito, una razón para despertar temprano, para mantenerme activo. Hice una pausa, sintiendo la emoción apretar mi garganta. Además, él es mi último lazo vivo con tu abuelo. Cuando lo monto, me siento conectado a todas las generaciones que vinieron antes de mí y a todas las que vendrán después. Miré a Pedro, que ahora sonreía abrazado al cuello de Trueno. Es por eso que quise darle un caballo a Pedro, para que este conocimiento, este amor por los animales y por la tierra, continúe vivo en nuestra familia. José Carlos se acercó, devolviéndome los documentos. Papá, perdóname, fui arrogante y precipitado. Tienes razón, debería haber hablado contigo primero. Estás perdonado, hijo, pero espero que hayas aprendido una lección hoy. El respeto no tiene edad. Nosotros, los mayores, podemos necesitar ayuda en algunas cosas, pero eso no significa que perdamos el derecho a tomar nuestras propias decisiones. Abracé a mi hijo, sintiendo el peso de años de incomprensiones disolverse en aquel gesto. Marisa se acercó, con lágrimas en los ojos. Don Antonio, también le pido disculpas. Deberíamos haber hablado abiertamente, en lugar de planear a sus espaldas. Está todo bien, mi hija. Lo importante es que ahora nos entendemos mejor. El resto de la tarde transcurrió en armonía. Pedro recibió sus primeras instrucciones sobre cómo cuidar de Trueno, bajo la mirada atenta de don Ignacio. María Clara y Paulo Roberto conversaban animadamente con José Carlos y Marisa, mientras yo observaba todo desde el porche, con una sensación de paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cuando el sol comenzó a ponerse, fui al establo a ver a Relámpago. Me recibió con un relincho suave, como si supiera que la tormenta había pasado. «Ganamos, mi viejo amigo», susurré, acariciando su hocico. Y más importante, logramos unir a nuestra familia de nuevo. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el porche con una taza de té, contemplando las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo oscuro. Pensé en mi padre, en Concepción, en todas las lecciones que la vida me enseñó y que pude transmitir. Algunas batallas vale la pena lucharlas, incluso cuando los años pesan sobre nuestros hombros. Y algunas victorias son dulces no solo por lo que conquistamos, sino por lo que enseñamos en el proceso. José Carlos había aprendido que el respeto y la consideración son fundamentales a cualquier edad. Pedro había aprendido sobre la responsabilidad y sobre la importancia de luchar por lo que creemos. Y yo, bueno, yo había aprendido que incluso a los 72 años todavía tenía mucho que enseñar y mucho que vivir. Han pasado 6 meses desde aquel domingo que cambió a nuestra familia. Hoy cabalgo con Pedro y su Trueno por los campos del rancho Los Tabachines, mientras Relámpago me sigue al lado, fuerte como siempre. José Carlos aprendió que el respeto no tiene edad, y yo aprendí que, a veces, es necesario mostrar nuestra fuerza para ser verdaderamente vistos. No importa cuántas arrugas marquen mi rostro. Mi dignidad y mis elecciones son innegociables.
Esta es la herencia más valiosa que dejaré. No solo tierras o animales, sino el ejemplo de que jamás debemos renunciar a lo que nos hace verdaderamente vivos.